Bienvenidos a Vida y Esperanza, una iglesia con el amor incondicional de Dios. Muy buenos días, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente en contacto para poder analizar la palabra de Dios. Quiero que me acompañe por favor a 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a ver una historia que tiene un desenlace trágico por causa de la desobediencia. Pero me gustaría detenerme en el versículo 22. 1 Samuel 15, 22 dice: Y Samuel dijo: Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una historia que tiene un final trágico porque justamente en el capítulo 15 Samuel le da instrucciones a Saúl para ir contra Amalek y destruir todo lo que tenía que ver con Amalek. Sus ovejas, sus vacas, sus bueyes, mujeres, niños, porque Amalek había sido uno de los principales enemigos que no le había permitido pasar a Israel por sobre el lugar donde ellos estaban cuando habían salido de Egipto, y fue una primera oposición grande que tuvo el pueblo de Israel hasta el día de hoy, porque el espíritu de Amalek es como que sigue actuando en aquello que se opone a Dios y aquello que se opone al pueblo de Israel. Pero la palabra es tácita, donde dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra del Señor. Y esto se lo estaba diciendo a Saúl porque él se quería escudar. Saúl de alguna manera decía: yo estas vacas, estos bueyes y estas ovejas las traje para poder sacrificarlas para honor del Señor, para glorificar el nombre del Señor. Pero en realidad él había dicho que lo había hecho porque había temido al pueblo. Si usted lee más abajo, en el versículo 24, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es decir, este rey, primer rey, oyó la voz del pueblo, pero no oyó la voz de Dios. Qué tremendo es eso, hermano. Qué tremendo, porque cuando uno se aparta de la voz de Dios, cuando uno ya no empieza a escuchar la voz de Dios, es cuando uno se empieza a sentir totalmente vacío, totalmente desamparado, porque sin Dios no somos nada en este mundo. Como colorario de este devocional, que siempre podamos poner a Dios en primer lugar, que siempre podamos escuchar su dulce voz para poder actuar conforme a la voluntad de Él, no dejándonos llevar porque lo que nosotros pensamos. Como decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque el problema que tenemos muchos todavía es la lucha con el ego. Esto yo lo decía ayer en el estudio bíblico, el problema que sigue teniendo el hombre, y aparte del problema moral, ¿no?, que venimos viendo, que el problema del hombre no es ni político, ni económico, social, es moral, pero también hay un problema de ego. El ego domina al hombre para que siga la persona siempre estando en primer lugar y después en segundo lugar Dios, cuando debe ser al revés. Primero tiene que estar Dios en nuestras vidas. Así que te animo a que podamos vencer al ego y podamos obedecer su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que Dios te bendiga grandemente. Te esperamos hoy, domingo, en nuestra casa, en la iglesia Vida y Esperanza de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida López de Vega 3419, a partir de las 18 horas. Podés venir con la familia porque vamos a estar haciendo un culto a nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Chao, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en Vida y Esperanza. Te esperamos los domingos a las 18 horas en nuestro culto general y los sábados a las 18 horas en nuestros estudios bíblicos.